¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal ese pádel? ¿Qué tal va ese pádel? Importante pregunta. Espero que muy bien, ¿vale? Segundos saques. Se habla mucho de cómo sacar, del primer saque, de cómo hacer un saque para que haga daño, que bote poco, que lleve efecto. ¿Qué pasa con el segundo saque? No se habla mucho del segundo saque, ¿no? No creo que haya muchos tutoriales o muchas ayudas de vídeos de compañeros míos, incluso mío, o sea, incluso yo, que hable del segundo saque. Bueno, pues hoy vamos a hablar del segundo saque. Porque muchos tenéis un primer saque que lo dais todo, por eso de que es el primer saque que si entra casi que hacéis punto, y luego el segundo es un drama, verdadero drama, es para echarse a llorar, porque sale la bola así de alta, porque no hace absolutamente nada de daño y porque la siguiente bola que me viene me cuesta una barbaridad porque me viene una bola muy difícil, o enseguida me pasan de globo. Y ya hemos hablado muchas veces de la importancia de tener un buen saque para que desde ese primer momento, que es mío, que voy a sacar, no me venga una bola complicada y me facilite que mi primera bola, ya sea un juego, una bola aérea o sea una volea, pueda seguir dominando el punto. Vale, ¿qué sucede con un segundo saque? El segundo saque, en teoría, a nivel técnico, no debería variar absolutamente nada con respecto al primero. ¿Qué sucede? Que el primero lo damos todo, hago un revés, iba a decir, hago un gesto súper cortado donde la pelota es súper peligrosa y el segundo saque prácticamente la pego así un poco como más plano o con menos efecto, va más lenta, me permite llegar, que bueno, eso está bien, pero no hace nada de daño, ¿vale? Ya no entro ni siquiera a hablar de las direcciones, porque ya es que, bueno, voy a intentar jugar allí, a no fallar y a subir a la red. Lógicamente hablo de niveles un poco más de nivel medio hacia abajo, ¿vale? Los que ya tenéis de nivel medio alto o un nivel más alto, lógicamente el segundo saque ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que yo los vídeos es muy difícil que hable en un vídeo y que lo que yo diga sirva para todos los niveles por igual. Siempre hay que hacer matizaciones, ¿no? Bueno, vamos a hablar precisamente de esos matices. Si soy un jugador o una jugadora que estoy empezando, prácticamente lo que me interesa es meter primeros saques. Si fallo, no creo que entre el primer saque y el segundo vaya a haber mucha diferencia. Serán casi muy parecidos. A medida que voy teniendo más nivel y que voy pudiendo pegar más fuerte a la pelota, voy incluso pudiendo darle un poco más de efecto a la pelota, entonces sí que empieza a haber diferencias entre el primero y el segundo. El primero va más rápido, va con más efecto, va más colocado, y el segundo va a no fallar, un poquito más noble y, como decía antes, a veces un poco dramático. Pero bueno, nos sirve, ¿no? No fallamos, no hacemos doble faltas y ya está. Y cuando tenemos un nivel muy bueno, muy alto, competición, incluso World Padel Tour, pues el primero es muy bueno y el segundo sigue siendo bueno, porque va profundo, va con buena dirección, va con buen efecto, lógicamente va un poquito más lento que el primer saque, pero bueno, no tiene mala calidad. Pues a eso tenemos que llegar. ¿Cómo podemos llegar a ese segundo saque? Oye, que no es malo y que nos puede ayudar a que no sea un verdadero drama y pueda subir a la red y seguir teniendo un poco alguna opción de dominio, ¿no? De seguir dominando. Bueno, yo os diría que si pensamos en los movimientos del saque y tenemos claro que el saque es un gesto que parte desde aquí arriba, me tiro la pelota y tengo que hacer un gesto de arriba hacia abajo, entrándole a la pelota de mitad hacia abajo y luego acompañando hacia adelante. Como explico casi siempre que todos mis golpes que son cortados, ya sea la bandeja, la bajada de pared, el saque, la volea de derecha, siempre es la misma entrada, ¿vale? Todos estos golpes tienen el mismo núcleo técnico. La parte central del golpe es exactamente igual en todos. Entonces es súper importante que para el segundo saque hagáis exactamente lo mismo. Que tratéis de buscar una buena posición en función de si sois diestros o sois zurdos. Si sacáis al lado de iguales o sacáis al lado de ventaja. Que busquéis una buena posición para que estéis cómodos. Esto vale para el primero también, ¿vale? Pero para el segundo, con más razón, que lo penséis. Que no sea el primero, me juego cualquier cosa y el segundo, como que, bueno, no sigo el mismo protocolo, ¿vale? De botar la pelota, de ver qué voy a sacar, o sea, que al sitio donde voy a sacar, sino que es como que el primero va más rápido, la pelota, el protocolo lo hago y luego en el segundo es como que, bueno, me tiro la bola, la golpeo y subo. Bueno, hay que currárselo un poco más, ¿vale? Hay que seguir botando la pelota, hay que seguir pensando dónde vamos a sacar, con qué efecto le vamos a sacar, qué dirección le vamos a dar y dónde vamos a subir. E incluso, si podemos ir un poco más allá, en caso de que me jueguen la bola, si voy a volear de derecha o de revés, ¿dónde la voy a poder jugar? Eso también se puede pensar. Importante que el gesto técnicamente se parezca al primero. Entonces, poco más tendría que explicar mucho, o sea, tendría que explicar en este vídeo. Porque si os digo cómo es el primer saque y que el segundo es el mismo pero un poco más lento, es simplemente que lo trabajéis y que lo penséis y que no tengáis problema en hacerlo. Porque si el primero cuando os entra bien, el segundo, si le bajamos la velocidad, debería entraros igual. ¿Qué sucede? Que muchas veces saquéis el primero
y no sois conscientes de qué gesto estáis haciendo. Entonces es muy difícil luego repetirlo en el segundo. Si eso encima lo unimos a que el segundo, pues no queremos fallarlo y que muchas veces nos vale con meter la pelota al otro lado, entonces ya estamos haciendo el golpe técnicamente totalmente diferente. Por eso el golpe sale raro y no sale bueno. Y tenemos problemas con la siguiente bola. Así que yo os animaría a que cuando vayáis a hacer el segundo saque, tratéis de que se parezca a vuestro primero. Quitarle velocidad. Si queréis aprender o queréis ver un poco cómo yo haría un saque, os voy a dejar por aquí una tarjetita para que veáis alguno de los vídeos que he hecho acerca del saque, para que veáis el movimiento. De todas formas, ya estáis viendo en las imágenes que os estoy poniendo, pues cómo es el saque, cómo es el movimiento, cómo tiene que entrar la pala hacia la pelota, cómo hay un acompañamiento desde arriba hacia la pelota y desde la pelota hacia adelante. Todo eso hace y genera que el saque sea bueno, sea un movimiento que realmente os pueda ayudar mucho a que tanto el primero como el segundo sean decentes, ¿vale? Así que la verdad es que todo este vídeo es un poco para deciros que el segundo saque tiene que parecerse a vuestro primero, quitándole un poquito la fuerza. Que el primero que tenéis no sabéis qué es lo que hacéis, pues entonces intentar pensar qué es lo que hace vuestro brazo, dónde os tiréis la pelota, cómo es el gesto. Si os podéis grabar sería fantástico, si no, intentar ser consciente de qué hace vuestro cuerpo. Y luego en el segundo saque intentar repetirlo, que sea exactamente igual. Y así de esa manera tendréis la posibilidad de poder tener un buen segundo saque. Si pensamos un poco en esto, estoy convencido de que mejoraréis. Pero darle protagonismo también al segundo saque, ¿vale? Que no lo pierda. Que no sea toda mi atención al primero porque es el primero y si fallo no pasa nada porque tengo un segundo y el primero lo doy todo y el segundo es una mierda de saque. Pues no me vale con que sea una mierda. Hay que intentar que el segundo saque sea decente por lo menos. Así que darle también su protagonismo. No lo marginéis. Vale, así que nada, espero que os ayude porque al fin y al cabo este vídeo es una reflexión. Puedo haber puesto ejemplos y demás para que veáis cómo son los segundos saques de jugadores profesionales, como yo enseñaría un saque, pero al fin y al cabo está más en vuestra cabeza. Así que nada, gracias como siempre por llegar al final del vídeo, espero que os ayude a reflexionar y a valorar vuestro segundo saque y un abrazo y cuidaros mucho.